resumen de la película de Steve Jobs. La película empieza en el año 2001 en la cual, Steve presentaba su nuevo producto, el iPod, el cual era un reproductor de música con la capacidad de almacenar 1000 canciones, lo cual era una completa locura para la época. Ya después de ser elogiado por su nuevo producto, la película nos traslada hasta el año 1974 en Reed College en Portland, la universidad de Steve. Se puede ver que camina descalzo por la facultad y conocemos a su amigo Daniel. A este punto nos enteramos de que Steve había dejado la universidad. En eso son interrumpidos por un profesor el cual intenta persuadir a Steve para que continúe estudiando, pero él le responde que él no quiere ser un tipo olvidado. Luego Steve conoce a Julie con la cual él termina involucrándose íntimamente con ella. Más tarde, Steve se encontraba con su amigo y su novia meditando sobre el universo. En eso Steve entra en un trance y se cuestiona por qué sus padres biológicos lo dieron en adopción, y luego comienza a tener recuerdos de clases que había tomado y de las palabras de un sabio hindú. Luego Steve emprende un viaje hacia la India en busca de renovación espiritual. 2 años después consigue un trabajo en Atari, pero no logra llevarse bien con sus compañeros debido a que él quiere más de lo que han logrado. Su jefe le llama la atención por su actitud y Steve le pide un proyecto para demostrar su capacidad y se lo dan. Aunque el plazo era corto para reprogramar el juego, el pago sería de $5000. Luego, Steve se queda hasta tarde en las oficinas trabajando en el proyecto, y luego llama a su amigo Wozniak para que le eche una mano. Jobs le dice a Wozniak que él no sirve para trabajar para otra persona y que necesita su independencia laboral. Woz pregunta sobre el dinero que recibirían a cambio y Steve le miente, diciendo que les pagarían $700 a los dos. Unos días después, le presenta el proyecto a su jefe y este queda asombrado de que haya logrado hacer un juego en 4 días. Emocionado se dirige a la casa de Woz para contarle sobre la noticia y resulta que Wozniak se encontraba trabajando en una placa de computadora que se conecta a un televisor y proyectaba en la pantalla todo lo que trabajabas en tiempo real. Steve queda completamente sorprendido y decide presentarlo en la Universidad de Stanford. En el camino, los dos se la pasan pensando cuál sería el nombre que le pondrían al proyecto y de ahí surgiría el nombre Apple. Cuando llegan al directorio de la universidad, exponen su proyecto pero como la gente no estaba interesada se retiran. Pero en la salida Steve se encuentra con un tipo llamado Paul el cual tiene un local donde vende computadoras y le deja su tarjeta para conversar en otro momento. Luego Steve va a ver a su novia pero parece que lo está engañando con otro. Al día siguiente, Steve se reúne con Paul y como Steve sabe negociar, terminan acordando en $500 la unidad cuando le encargó 50. El padre de Steve les presta el garaje para trabajar en las máquinas y Steve se encarga de conseguir otros 3 trabajadores para que les ayuden para terminar el encargo a tiempo. Cuando termina las 50 placas, Paul se molesta porque esperaba a computadora completa y a pesar de esto, Steve lo convence de que si logra demostrar lo que es capaz de hacer con ellas puede rotar su inventario de la mejor manera. Paul acepta y Steve se retira diciendo que su próximo modelo será todo en uno. Retoman al garaje y contratan a un técnico para que les diseñe una fuente de poder que no se caliente y sea silenciosa, así logran tener la Apple II, la primera computadora de todo en uno. El técnico queda en que lo intentará y luego Steve tiene varias llamadas en las cuales intenta patrocinar la Apple II pero nadie parece interesado. Esto crea una tensión entre él y sus compañeros y los culpa a todos de que no están entregados a la compañía y que él es el único que está entusiasmado por esto, pero de pronto llega un tipo en un auto deportivo llamado Mike. Resulta que Steve había llamado al vicepresidente de su competencia demasiadas veces y como él había sido colega de él decide ir a ver qué es lo que están haciendo. Mike está buscando en dónde invertir su dinero y les ofrece 90,000 para empezar, pero Steve quiere más, así que propone una evaluación de 300,000 y un crédito de 250,000 con intereses del 10%. Todos ellos quedan emocionados con tremenda negociación. Luego la novia de Steve le dice que está embarazada y él la culpa de haber estado con Daniel y le termina. Al año siguiente, Steve y sus colegas se dirigen a la feria de computación en San Francisco. Mientras camina, Steve se encuentra con Paul el de la tienda de computadoras y ambos cruzan miradas. Llega a su stand y da un discurso sobre el papel de Apple en la informática y su producto, la Apple II. Este discurso lo dice de una manera espectacular que hace que todo el mundo aplauda. La película nos traslada al año 1980. En este punto, la compañía de Steve ha crecido tanto que ya tiene su propio campus y un montón de trabajadores. En ese momento,
Se encuentran trabajando en su nueva computadora Elisa y en un momento, Steve se molesta con un programador solo por no darle importancia del tipo de letra del proyecto y lo despide enseguida. Afuera se encontraba su amigo Daniel esperándolo, el cual actualmente hace reparaciones de la Apple II y ambos quedan en almorzar juntos. Después de eso, Steve tiene una cita con su abogado en el cual habla sobre la hija la cual no quiere reconocer, le pide a Jobs que firme unos documentos o si no, perderá el privilegio de poder verla en un futuro. Al final no se sabe si los firmó o no. En el restaurante, Steve habla con Mike sobre las acciones de la empresa mientras Daniel almuerza en otra mesa. Parece que Steve no quiere darle ni una acción a los que empezaron con él la empresa desde cero, porque según él, no se lo merecen. En la noche, Woz llega a las oficinas de Apple y habla con Steve sobre su manera de actuar y lo tanto que ha cambiado, aunque a este último no le importa tanto. Al día siguiente, Steve observa las noticias y se entera de que Apple vendió 4 millones de acciones en la bolsa de Wall Street incrementando en 100 millones su capital. Cuando llega a la oficina lo reciben como si se tratase de un superhéroe, pero Daniel al ver esto se retira. En 1982, el señor Arthur visita las oficinas y habla con Mike. A él no le parece lo que Steve está haciendo con el proyecto Lisa, que según él, está despilfarrando el dinero en fantasías ambiciosas y que por eso es que la Junta y él lo quieren sacar del proyecto. A Mike no le queda de otra que hablar de esto con Steve, pero él no se lo toma nada bien. Mientras revisa la correspondencia, Steve encuentra una carta de su hija Lisa preguntándole si lo puede ver. Luego, Steve recibe una llamada de Mike pidiéndole que se apropie de un nuevo proyecto que le puede interesar. De aquí nacerían los equipos Mac. En ese equipo está con Liz, uno de los que empezó con la empresa. En eso llega Jeff, el que estaba liderando la Mac. Steve lo confronta y le dice que él lo necesita solo si quiere trabajar, poniéndolo en su lugar. Con este proyecto, Steve busca contratar personal para la Macintosh, y Jeff se retira. Después de todo el esfuerzo de su equipo por fin logran crear la primera Mac y por lo cual Steve le da la aprobación. Pero la Junta piensa que el Mac se sale de los márgenes y como Steve es considerado como inapto para dirigir su empresa deciden entonces pedir al que era vicepresidente de Pepsi John Scully. Al final lo convence diciéndole prefieres vender agua azucarada por el resto de tu vida o venir conmigo y cambiar el mundo. Después de esto pasamos a 1984 donde se estaba presentando la publicidad de la Mac. Luego, Steve habla con John y le dice que tendrán que aumentar el precio de la Mac o que si no, dejaría de ser rentable. Esto es algo que Steve no quiere, pero John le dice que si sigue actuando de esa manera, no lo podrá proteger. De vuelta en el campus, Steve observa una computadora de Microsoft, y tal parece que Bill Gates le había plagiado el software. Steve muy enojado llama a Gates para decirle que lo demandará y lo llevará a juicio. En la junta, se reúnen preocupados por las pocas ventas de Mac. Resulta que ellos se sostienen por la Apple II que representa el 70% de los ingresos totales, a lo que Steve dice que es culpa de John por subir el precio de la Mac a $10,000, lo cual crea una tensión entre ambos. En la noche, Steve se encontraba solo tratando de solucionar el problema y llega a Woz, el cual le dice que renunciaría a la empresa. Se encuentra muy melancólico porque Steve ya no le importa a los demás, que solo piensa en el beneficio propio. Aislándose de sus seres queridos, le dice que si sigue en esa actitud, nada podría terminar bien para él. Steve llega a su casa muy pensativo y triste e intenta hablar con John y Mike pero no le contestan. Al día siguiente llega temprano a la oficina, y sorprende a los dos juntos a Arthur hablando sobre destituir a Steve de su puesto y poner a John como director ejecutivo de Apple. En esa noche, Steve en su casa decide planear una revolución para evitar que John se quede con ese puesto y en eso llega Mike. Steve le pregunta si está de su bando a lo que él le responde que sí, pero durante la votación, este lo traiciona votando a favor de Scully, sellando completamente su despido. Steve llega triste y abatido al taller donde todo empezó. Luego llega su padre el cual lo acompaña en silencio. 8 años después, en 1993, el valor de Apple ha caído en picada, provocando la destitución de Scully. Apple consigue otro presidente tratando de sobrellevar la crisis, pero deciden negociar con la nueva compañía Next, la cual es de Steve. En este momento, Steve está casado, tiene otro hijo y reconoció a su hija Lisa. Después habla con Gil, pidiendo que él regrese a la compañía, a pesar de que para ese entonces tenía 1 millón de todas las acciones. Cuando regresa al campus, le presentan al presidente y aunque como consultor le piden que reemplace a Glynn, aunque no acepta.
Después de esto Steve vuelve con grandes ideas y por medio del voto popular, Steve regresa como miembro de la junta y el nuevo director ejecutivo, dejando a Glenn sin el cambio. Después, Steve habla por separado con varios integrantes de la junta y le entrega un sobre a cada uno, luego habla con Mike y ahí es donde se disuelve la junta. Luego se nos muestra a Steve en un estudio grabando un discurso motivacional y ahí acaba la película.